Vamos a la Biblia, póngase de pie por favor, 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel 1. Dígame amén cuando lo tiene. Amén. 1 Samuel, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios así, voy a leer algunos versículos. 1 Samuel 1, sígame con su vista por favor y luego oramos. Dice la Biblia: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Liob, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Omni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vaya, sáltese por favor, vamos a leer el versículo 9. Dice: y se levantó Ana después de que hubo comida y bebida en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti podemos confiar. Gracias porque nos sostienes por tu gran fidelidad. Te rogamos que hagas algo especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Como les decía, vamos a hablar a la madre. Yo creo que es muy importante el papel de una madre en el hogar, aunque ahorita estamos siendo engañados por el mundo, por ideologías falsas. Ahorita se ha denigrado el papel de la mujer y el mundo nos bombardea. Ahorita una buena mujer ya no es la que se queda en casa. ¿Por qué tiene que quedarse en casa? ¿Por qué tiene que cuidar a los hijos? ¿Por qué tiene que hacer esto? Ahorita eso con de la mujer emprendedora y empoderada que le dice: yo no tengo nada en contra de que una mujer trabaje, en contra de que una mujer persiga sus metas, sus sueños, pero también entiendo que cuando hay hijos, Dios ha dejado un rol. De hecho, nuestras sociedades se han perdido porque la madre ha dejado de cumplir su rol, queriendo cumplir el rol que no le corresponde, que le corresponde a un hombre. Y le voy a decir algo: no es nada denigrante ser madre y quedarse cuidando a los hijos. Si Dios da la posibilidad y usted quiere, y hay madre que quiere estudiar, qué bendición, puede hacerlo, pero lo primordial es los hijos. Y ahorita estamos en una sociedad donde hijos crecen sin papá y sin mamá. ¿Y quién nos educa? El mundo, la sociedad. Y por eso tenemos una generación como está. Y le digo algo: una mujer siempre ha sido importante, como esposa, como madre. De hecho, en la Biblia vemos grandes hombres de Dios, o hombres de Dios usados grandemente, todos ellos, aunque no se habla, con una madre que los guió. De hecho, en la Biblia se mencionan mujeres, madres, que fueron ejemplares. Una de ellas, Jocabed. Nosotros entendemos la historia de Moisés. ¿Y quién nos habla de Moisés? ¿Y quién nos habla de Moisés? ¿Y quién nos dice lo que él hizo? Moisés, grandes milagros. Dios lo hizo grandemente. Claro que sí, pero detrás de él hubo una madre devota, una madre con fe, una madre de oración. ¿Qué dice la Biblia? Vaya a la Biblia, Éxodo, capítulo 2. Éxodo capítulo 2,
Ahora, y estoy hablando de la madre, yo sé que el cuidado de los hijos es de ambas partes, del papá y de la mamá. No es necesariamente que la mamá tiene que estar todo el tiempo, ese es otro error que cometemos. Los padres también tienen una función muy específica en el hogar con los hijos, pero en otra ocasión vamos a hablar de eso, ¿verdad? De los padres. Pero vaya a la Biblia, a Éxodo 2. Y nada más quiero que lo recuerde, hermanas, algo de que unas características, cualidades de una buena madre. Y digo nada más quiero que lo recuerde porque yo sé que lo practica. De hecho, las mujeres son más dadas a practicar lo que Dios dice y a mostrar el amor para los hijos más que los hombres. Los hombres batallamos un poco más en este sentido. Dice la Biblia, Éxodo 2, dice la Biblia, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una canastilla de juncos y lo calafeteó con sal de brea y colocó en ella al niño y lo puso, en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecía. ¿Verdad? Entonces vemos a una madre, y le voy a poner el contexto. Todo lo de Moisés fue importante, pero si no hubiera sido por su madre, nada hubiera pasado. Una madre que se preocupó, una madre que tuvo fe. Para ese tiempo los niños, Faraón mandó a exterminarlo. De hecho decían las parteras que mataran a los niños. Decía, vean, porque Faraón tenía miedo de que a Israel se multiplicara, fuera más con ellos. Y había una ley que Faraón había dicho que no se podía nacer un varón. Las parteras tenían que matarlos de momento. Pero esta madre vio a su hijo con devoción, tuvo la valentía, el amor por él, de no matarlo, de cuidarlo por un tiempo escondido hasta que ya no pudo hacerlo. Ahora, yo creo que esta madre estaba orando por él. Pero no solamente eso, sino que pasó el tiempo, dice la Biblia que lo encontró la hija de Faraón, pero luego ¿a quién cree que fue a que lo guiara, a que lo cuidara? A su propia madre. Ahora, Faraón, Moisés, fue criado en Egipto, con todas las leyes de Egipto, con todo lo que se hacía en Egipto, pero a la vez tenía una madre que le enseñaba toda la voluntad de Dios, todo el plan de Dios, a tal punto que cuando Moisés crece, él toma la decisión de seguir a Dios. Él deja todo el lado de Egipto, imagínense de Egipto. Él prefirió ser perseguido a tener todo lo que había en Egipto, riquezas. De hecho, Moisés pudo ser un faraón. Él podía tener riquezas en abundancia, pero él tomó una decisión. ¿Pero sabe por qué tomó esa decisión? Porque había sido enseñado por una madre. De hecho, usted no sabe el impacto que tiene con los hijos. La mayoría, déjeme decirle esto, yo sé no podemos generalizar, no podemos decir siempre, pero la mayoría de las decisiones que un hijo toma tiene que ver mucho a cómo fue criado en su casa, principalmente por madre. Yo sé que papá también y mamá, pero con el que pasa más tiempo es con mamá, o para bien o para mal. De hecho hay promesa, dice la Biblia, instruye al niño su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora no dice qué camino. Tenemos mujeres como Loida y Eunice, que le enseñaron a Timoteo por el camino correcto, iba de generación en generación. Por eso decía hace rato, usted como madre tiene una gran responsabilidad de enseñar a sus hijos o a sus nietos la palabra de Dios. Este hombre Moisés fue educado por una buena madre que lo guiaba. Pero no solamente Moisés, tenemos el ejemplo de Josué. Había una madre detrás de Josué. Tenemos el ejemplo de David, de Salomón, y puedo seguir mencionándole personajes de la Biblia a los cuales Dios usó grandemente, pero antes Dios se lo había entregado a una mujer para que lo cuidara. De hecho, los hijos son una bendición de Dios y es un préstamo, si así pudiéramos decirlo, de Dios para nosotros, para la madre, para que pueda cuidarlo, para que pueda guiarlo, para que en un futuro pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. Mire, una madre influye mucho en el propósito de Dios en la vida de los hijos. Que tanto hagan. Tenemos a María, la madre del Señor Jesucristo, del cuerpo de Cristo, que hizo un buen trabajo. La Biblia nos menciona a Elizabeth también. Tenemos a Noemí también. Tenemos las madres de Esdras, de Nehemías.
puedo seguir, la lista es larga, de madres que con devoción supieron guiar a sus hijos a la voluntad de Dios. De hecho, ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo, guiar a los hijos a la voluntad de Dios. Y no es que seamos perfectos, de hecho le voy a decir algo que siempre digo, en gran parte de lo que estoy aquí tiene que ver con mi mamá, que no es perfecta, tiene un montón de errores, pero algo que ella hizo de chiquitos es enseñarnos quién es Dios. Se equivoca muchas veces, pero de chiquito, de hecho mis hermanos, algunos no van a la iglesia, pero ninguno puede decir que no conoció a Dios. Mi mamá hacía devocionales donde no comíamos y no cantábamos y no orábamos ahí. Ahora le digo, no es perfecta, se equivocó un montón de veces, tomó muchas malas decisiones. De hecho, ahorita ya no va a la iglesia. Pero lo que yo aprendí desde chico, lo que yo pude hacer, fue porque lo conocí en mi casa. Y de hecho eso me ayudó a tomar mejores decisiones. Porque yo sabía que había un Dios. Porque lo aprendí. Ahora, es importante el papel de una madre. No solamente en esta iglesia, con la sociedad, con un país. Y yo quiero animarlas a seguir adelante, a seguir haciendo ese trabajo. Pero ¿saben lo que me encanta? El ejemplo más grande de amor o de una madre es el ejemplo de Ana. Vemos en la Biblia que ella deseaba tener un hijo con todo su corazón. Y hay algunas cosas que ella puso en práctica que nosotros deberíamos poner en práctica. Bueno, las madres, y nada más es recordarle porque yo creo que sí lo están haciendo. En primer lugar, tenemos que Ana fue una madre de oración. Dice la Biblia que ella lloró, le rogó a Dios por su hijo Samuel. Y mire, yo creo que no nada más le rogó cuando nació, antes que naciera, sino que todo el tiempo que Samuel estuvo vivo y que Ana estuvo vivo, había una mujer orando por Samuel que Dios lo usara. Una mujer que entregó su hijo a Dios, eso lo vamos a ver ahorita. Pero una mujer que constantemente estaba orando a Dios. Mire, yo le animo a orar por sus hijos. Yo sé que a veces no fuimos salvos, no crecimos en un hogar cristiano y a veces tomamos malas decisiones y por esas malas decisiones los hijos no están. Hubo hijos que por más que le enseñamos lo correcto, lo bueno, no están, se fueron, pero hay algo que usted y yo podemos hacer, orar. No deje de orar. De hecho, como Ana, esta oración de Ana, la Biblia dice básicamente que ella estaba rogando a Dios. Yo creo que necesitamos madres que estén rogando a Dios, que Dios use a sus hijos, que Dios cambie, que Dios transforme, porque hermanas, Dios puede, y me va a escuchar todo el tiempo decir, para todo Dios puede. Dios puede cambiar cualquier corazón, Él puede transformar cualquier corazón, Él puede cambiar el corazón de su hijo, Él puede cambiar el corazón de su hija, Él puede cambiar el corazón de sus nietos, Él puede. Pues dice que ya yo no puedo hacer muchas cosas, llega un tiempo donde las madres o los padres dejan de tener relevancia, por así decirlo, en las decisiones que toman los hijos. Ahora, yo creo que un hijo mientras que esté en casa debe obedecer, debe seguir. Si no quiere que se vaya, ¿verdad? Suena duro, difícil, pero si no quiere seguir reglas, que haga sus reglas. Pero hay ocasiones donde ya lo que queda, hermana, es estar orando por un milagro de Dios. Que Él abra puertas, que Él cambie, y yo creo que Él puede hacerlo, hermano, Él puede. Y tenemos que orar. Y le digo nada más recordarle porque yo sé que oran. Yo sé que lo están haciendo. Ana fue una mujer que guió, instruyó, cuidó a Samuel por el camino correcto. Ella lo estaba pidiendo, pero tenía un propósito. Desde que lo pidió, ella dijo, Señor, si tú me das este hijo, te lo voy a dedicar a ti. Y ese dedicar a ti no es nada más que pasa al altar, ¿verdad? Ahorita, bueno, no sé cómo pasa en esta iglesia. Hay iglesias que hacen dedicación de niños, no bautismo, pero pasan y dedican al niño, oran por él. En Faro, en mi iglesia lo hacíamos y un tiempo dejamos de hacerlo porque el pastor se dio cuenta que
lo hacía nada más por limpiar la conciencia, ¿verdad? Ore por el niño para que Dios lo bendiga, y ya parecía católico, y luego ya no venía a la iglesia. Y el pastor luego dijo, yo no voy a hablar por nadie, que los papás no vengan y que no tomen responsabilidad, porque eso de dedicar no es de que, yo ore por él para que le vaya bien, es tener una vida de dedicación para que ese niño pueda crecer en los caminos de Dios, para que Dios pueda bendecir su vida. Ana estuvo dedicada a cuidar de Samuel. Y ella siempre supo a quién pertenecía. Algo que tenemos que tener en cuenta, hermano, a quién pertenecen los hijos. Pertenecen a Dios. Nosotros nada más somos ese instrumento que Dios usa. Digo nosotros, me incluyo, ¿verdad? Pero somos ese instrumento que Dios usa. Otra vez, para poder cumplir con el propósito de Dios inicial. Dice la Biblia, vaya a 1 Samuel. No pierda 1 Samuel. Versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, note esto, yo lo dedicaré a Jehová que todos los días de su vida. Por eso creo que Ana, aunque después no se menciona en la vida de Samuel, todo el tiempo de la vida de Samuel, esta mujer lo estaba dedicando. Y yo creo que todos los días Samuel tenía una madre que estaba orando por él, por la provisión, por la protección, por la guía, para que Dios lo usara. Samuel fue un hombre dedicado a Dios. Y Dios miró a Samuel porque había sido entregado por una madre. Mire, le voy a decir algo, entregue a sus hijos a Dios. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. Y nosotros tenemos historia, como todos tenemos historia. Yo sé que usted tiene su historia, pero es bonito cuando se entregan los hijos a Dios. Mi esposa tiene un bonito testimonio. Su abuela dice que su abuela estaba orando para que Dios llamara a uno de su familia a ser misionero. Pasó años orando, lo había entregado, y ¿sabe qué? Antes de morirse, la abuela de mi esposa murió ya grande, de más de 90 años, no me acuerdo ahorita, creo 95, 96. Dios le dio la oportunidad de conocer a una de su familia siendo misionera. Y usted no se imagina cómo se puso contenta. Estaba muy contenta, estaba feliz porque Dios había escuchado su oración y trabajó en alguien de su familia para poder cumplir lo que ella estaba orando. Y Dios tuvo que trabajar en el corazón de mi esposa. Y yo creo que todo lo que Dios ha hecho en mi esposa es porque tuvo una madre y una abuela que estuvo orando por ella, probablemente para que Dios hiciera algo. A lo mejor no lo tenía específico, o a lo mejor sí. A lo mejor ella ya sabía y estaba orando por mi esposa, o a lo mejor está diciendo, Dios, llama a alguien, haz algo con alguien de mi familia. Yo quiero ver que mi familia te sirva. ¿Sabe? Mi suegra tuvo que entregar a mi esposa. Ya sabía, y antes de venirse le dijo a mi esposa, yo estoy tranquila y segura. Claro que le duele como madre que esté lejos, pero ella dijo, yo tengo tranquilidad porque un día yo te entregué. Pasé al altar a Dios y le dije, Dios, haz tu voluntad con ella y que te pueda servir donde tú la quieres. Y aquí está. Tuvo una madre que la entregó. Tuvo una abuela que le entregó, unos abuelos que tomaron el tiempo de estar orando a Dios, a que Dios pudiera hacer algo en la vida de ella. Y ¿sabe qué? Dios lo escuchó y aquí está. Ahora en el camino Dios hizo milagros. En el camino Dios tuvo que tratar con ella. Pero ¿sabe por qué no está en otro lugar? Porque nunca una abuela dejó de orar y nunca una madre dejó de orar para que Dios la estuviera donde la tiene ahorita. Y ahorita mi suegra se puede estar gozando porque ve el fruto de una oración, ve el fruto de guiar. Yo me imagino a Ana viendo todo lo que Dios estaba haciendo con Samuel, maravillarse, porque sabía que no era Samuel, era Dios, y que ella fue partícipe de todo lo que Samuel estaba haciendo, o de lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Samuel. Ahora, ¿cómo estamos con nuestros hijos? Usted dice que yo no puedo hacer ya mucho. Pues ore
Ore que Dios haga algo, ore que Dios llame, ore que Dios transforme. Es más, usted puede orar hasta que Dios no lo deje quieto, que lo deje intranquilo, que no le permita. Que Dios ponga ese escudo alrededor para que lo proteja aún del maligno. Una buena madre es una madre que es proveedora de amor. Y le recuerdo. De hecho, yo creo que los hombres somos los que más batallamos en mostrar amor a los hijos. Y yo sé que la madre por naturaleza, aunque está cambiando ahorita por lo que el mundo enseña, antes se veía menos, ahorita hay más madres, no sé cómo decirle, ¿verdad? Pero la madre por naturaleza tiene ese amor genuino por los hijos. Y la madre, los dos, madre y papá, pero cuando un hijo crece sin amor de madre no mostrado, se ve la diferencia. Porque, y yo estoy seguro que usted, hijo, todos nosotros necesitamos ese amor de mamá, esa cobija de mamá, esa protección de madre. Y quiero animarle a seguir mostrando ese amor de Dios que se pueda ver reflejado de usted para con sus hijos y para con su nieto a lo mejor. Tenemos una madre entregada. Ana fue una madre entregada. Y yo creo que Ana tuvo un buen testimonio para con Samuel. ¿Y sabe qué necesitamos hoy? Mujeres valientes con un buen testimonio. Y le digo, nosotros, las madres pueden ser de bendición o de maldición. ¿Saben? Muchas veces, y ahorita hablaba de esto cuando éramos incrédulos, tomamos malas decisiones y hay muchos matrimonios que crecieron sus hijos no siendo salvos, los padres, y se batalla. Pero el problema es que cuando son padres salvos, vienen a la iglesia, la madre, la abuela, y tienen mal testimonio. Y luego quieren que el niño vaya a la iglesia, pero no viene. Y luego quieren que el niño crezca bien, pero ellos no hacen nada. Mire, y yo soy muy del pensar, y creo que me lo han escuchado otras veces, yo sé que el mundo es perverso, es malo, no quiere saber de Dios, de por sí. Pero nosotros tenemos mucha culpa de que eso pase. ¿Sabe cuántos hijos han tenido malos testimonios? Ahorita le hablaba de mi mamá, de lo que hizo, que se lo agradezco mucho. Yo también recibí muy mal testimonio de ella, o mucho malo testimonio. Y aunque le digo, para mí eso es lo principal, que enseñarme a Dios. Pero hay muchos padres cristianos, madres cristianas, que en vez de ser de bendición a su casa, a su hogar, están haciendo un mal testimonio y están siendo de maldición. Si usted es de mal testimonio, sabe lo que tiene que hacer y no lo está haciendo, le voy a decir algo, sus hijos y sus nietos la están viendo. Y créanme que lo están viendo. Y los hijos, le voy a decir algo, siguen más el ejemplo que ven que lo que escuchan. No es como aquel padre que le dijo, no tome, ¿verdad? Y todo el día tomaba. Yo tenía un tío, de hecho, que así era. Le decía a sus hijos, no tomen, tomar es malo. Pero todos los días tomaba el alcohol que parecía agua. Adivine cómo salieron sus hijos. Y él le pegaba, le gritaba, es que tomar es malo. ¿Pero qué estaban viendo? Claro, ellos entendían, escuchaban que tomar era malo, pero cuando veía otra cosa. Ahora hay hijos, y le puedo hablar a lo mejor también por experiencia propia, que ven comportamiento de sus madres, otra vez padres también, ahorita no estamos hablando de los padres, pero también tiene que ver mucho en esto, que ven un mal testimonio, que ven a su mamá en la iglesia comportarse de una manera y llegar a casa comportarse de otra manera. Y luego dice, no, tienes que venir a la iglesia y quiero obligarlo, y a veces resulta peor, y resulta que muchos jóvenes tienen hasta odio y no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de los padres, me ha tocado verlo. Aún de líderes. Y luego decimos, es que es rebelde, es que no mira a este perverso. Y yo digo, no, espérate. A veces no es culpa de él. A veces es culpa de los padres, que no están cumpliendo con lo que debería hacer. Y usted debería estar preocupándose porque su familia conozca de Dios. Usted debería estar sacrificándose, que su hijo lo vea orando, que pueda haber milagros a través de usted. Usted debería estar preocupándose de tener comunión con Dios para que su hijo pueda ver que hay bendición de Dios. Muchos hijos de cristianos, aún de pastores, no han visto a un Dios que bendice. De hecho, a mí no me gusta, bueno, y esto es personal, lo he platicado con mi esposa, ella lo ha platicado conmigo, cuando hay cristianos que se hacen los pobrecitos, que batallan y dicen, es por Dios, no tenemos que comer, pero es por Dios. No tenemos esto, pero es por Dios. Tenemos ropa viejita, pero es por Dios. ¿Quién está enseñando a los hijos que Dios es un Dios malo?
Y de hecho yo sé de cristianos que dicen, hombre, yo para vivir así, porque entienden que Dios nunca da. Y yo el Dios que veo es un Dios que da. Ahora, ese Dios que da, ese Dios que bendice, ellos lo van a ver en las personas adultas más cercanos a ellos. Bueno, a propósito, esté cerca de sus hijos, de sus nietos, de su familia. Porque si usted no está cerca de ellos, van a encontrar otras personas más cercanas a ellos. A lo mejor en la escuela, en el adulto, en el liceo, donde usted quiera, en el que ellos van a tener confianza de contarles cosas. Y sabe que le van a dar malos ejemplos, le van a dar malos testimonios. Ahora tenemos en último lugar, no solamente en Ana, una madre entregada, sino una madre que entregó su hijo a Dios. Mira, hay algo que tenemos que aprender. Yo oro mucho, pero como madre tiene que aprender a entregar a su hijo a Dios, a que haga su voluntad en su hijo. Yo sé que es difícil, porque es difícil. Yo sé que cuesta. Le digo, yo sé que a mi suegra le costó. De hecho lloró, de hecho de repente le dice a mi esposa que la extraña. Mi suegro también de repente le ha dicho te extraño. En alguna ocasión a lo mejor ha llorado porque extraña, no crea que ha sido fácil, porque ni cómo venir a verla, ¿verdad? No es algo como que pueda venir cada semana, cada mes, pero ambos están contentos porque la entregaron a Dios. Porque le dijeron, Dios, aquí está, nosotros cumplimos, y yo estoy muy agradecido con mis suegros. Porque yo puedo decir, nosotros cumplimos nuestra labor, cumplimos nuestra parte, enseñamos, guiamos. Yo conviví mucho con ellos y me consta cómo guían aún a sus hijos, sus otros hijos y a sus nietos, cómo le enseñan a servir a Dios, le enseñan a adorar a Dios, le enseñan el respeto y muchas cosas. Ellos pueden decir, nosotros hemos cumplido con Dios y ahora tú nos has dado la bendición de ver lo que tú puedes hacer. De hecho, cuando entregamos los hijos a Dios y los soltamos a que hagan su vida, podemos ver a Dios hacer milagros. ¿Sabe el error que se comete muchas veces? Que muchos padres y madres quieren tener a los hijos ahí. Y uno dice, es que son míos. Y claro, nacieron de ustedes, son suyos. Pero al final... no sé si me voy a hacer un esto, al final son de Dios. Al final es un regalo de Dios. Al final lo que demuestra eso es la confianza que Dios le tiene a usted, que le dio en un hijo para que usted lo pueda cuidar para él. Ahora, hermanas, le digo, es un recordatorio. Yo sé que lo están haciendo y nada más es animarle a seguir adelante, a seguir haciéndolo, a seguir haciendo la voluntad de Dios, a seguir orando, a seguir entregándose, a seguir siendo buen testimonio, a seguir guiando lo que se pueda a sus hijos. La generación que viene depende mucho de usted. Le animo. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Qué bueno que está aquí. Cierre sus ojos, por favor. Déjenme hacer una pequeña invitación.